amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de forma fácil y sencilla. Os traigo hoy el examen resuelto de la prueba de acceso a grado superior de 2024 de la Comunidad de Aragón. Son 5 ejercicios, entre los que hay pues un problema de ecuaciones con 3 incógnitas, un problema de geometría en el plano, uno de funciones, concretamente cuadráticas, uno de trigonometría y el último es uno de probabilidad. Espero que os sirvan de ayuda, tanto si estáis preparando esta prueba de acceso a grado superior, como si estáis cuarto de la ESO o primero de bachiller, que estos ejercicios también os pueden venir muy bien. En cualquier caso, espero que todo este material os sirva de ayuda para vuestros estudios, de lo cual yo me alegraría un montón. No me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. Nos dice lo siguiente, que se pueden distinguir 3 fases en el ensamblado de un coche en una cadena de montaje: ensamblado de partes mecánicas, terminaciones exteriores y acabado interior. En una cadena de montaje, el tiempo correspondiente al ensamblado de las partes mecánicas es 4 veces mayor que el dedicado a las terminaciones exteriores. También se sabe que el tiempo que se tarda en las terminaciones exteriores y el acabado interior es de 6,4 minutos. Y por último, también conocemos que el tiempo dedicado al ensamblado de las partes mecánicas es el 60% del tiempo total. ¿Cuánto tiempo se tarda en ensamblar un coche en esta cadena de montaje? Bueno, pues vamos a llamar, por ejemplo, como hay 3 procesos, 3 fases, vamos a llamar a la fase a la primera, que es el ensamblado de las partes mecánicas, a esos minutos le vamos a llamar X. A los minutos que tardamos en hacer las terminaciones exteriores y el acabado interior, pues se le va a llamar Z. Bien, pues vamos a comenzar. El primero, aquí destacamos del enunciado que nos dice que el tiempo dedicado o correspondiente al ensamblado de las partes mecánicas, es decir, X, es 4 veces mayor que el dedicado a las partes exteriores, es decir, Y. Por lo tanto, X es igual a 4 veces Y. Esa es la primera de las ecuaciones. También nos dice que el tiempo que se tarda entre las terminaciones exteriores y el acabado interior es de 6,4 minutos. Es decir, si unimos o juntamos el tiempo de las terminaciones exteriores, que es Y, y le sumamos el del acabado interior, que era Z, debe ser igual a 6,4. Y por último, también conocemos que el tiempo dedicado al ensamblado de las partes mecánicas es el 60% del tiempo total. Con lo cual, pues el de las partes mecánicas, que era X, igual al 60%, que se pone 60 entre 100, del total, que sería X más Y más Z, sumando los 3 tiempos. 60 entre 100 lo vamos a cambiar por 0,6 y ya pues este es nuestro sistema que vamos a empezar a arreglar. La primera de las ecuaciones, para arreglarla, lo único que hay que hacer es el 4y pasarlo a la izquierda, que quedaría X menos 4y igual a 0. La segunda de las ecuaciones la vamos a dejar como está, porque esa no se puede hacer nada. Y en la tercera vamos a quitar el paréntesis, quedándonos X igual a 0,6X más 0,6Y más 0,6Z, multiplicando el 0,6 por los 3 términos del paréntesis. Si seguimos agrupando, la ecuación primera se queda como está, ya está arreglada, la segunda también, y en la tercera, pues este 0,6x pasaría restando a la izquierda, con lo cual, como aquí hay un 1, aunque no lo veáis, 1 menos 0,6 sería 0,4x en total, menos 0,6y menos 0,6z igual a 0. Este es nuestro sistema y vamos a comenzar a resolverlo por el método, por ejemplo, de sustitución. Y entonces, para hacerlo por sustitución, despejamos una de las incógnitas que veamos más fácil, por ejemplo la X de aquí arriba, que sería X igual a 4y, pasando el 4y a la derecha, y esa X la vamos a sustituir, este 4y lo vamos a sustituir en las X que tengan el resto de las ecuaciones. Como la segunda ecuación no lleva X, solo lleva Y y Z, pues perfecto, lo dejamos como está. Y en la tercera, que sí que lleva X, donde pone X, ponemos 4y. Entonces nos va a quedar 0,4 por 4y. Y el resto de la ecuación como está, menos 0,6y, menos 0,6z igual a 0. Seguimos agrupando, entonces aquí nos va a quedar, por un lado, esto va a dar 1,6y, el resto como está. Lo podemos agrupar un poquito más porque 1,6y menos 0,6y da un total de y menos 0,6z igual a 0. Y entonces con esta ecuación y con esta ecuación
las copiamos las dos, una debajo de otra, y lo vamos a resolver ya por otro método. Por ejemplo, yo he pensado hacerlo por el método de reducción, porque lo he visto más sencillo. Directamente, si tomamos, por ejemplo, la ecuación de abajo y la cambiamos entera de signo, pues así tendríamos y menos y, entonces se nos va a anular la y ya podríamos despejar z. Por lo tanto, haciendo esto se va y aquí quedaría un z más 0,6z, total 1,6z, igual a 6,4 más 0, que es 6,4. Evidentemente, z tiene un valor de 6,4 entre 1,6 y eso da 4. Ya tenemos el valor de z, sustituyendo, por ejemplo, yo que sé si más lejos aquí, pues como la z ya sabemos que vale 4, sustituimos y quedaría i más 4 igual a 6,4. Este 4 pasaría restando y 6,4 menos 4 da un total de 2,4. Ya tenemos y, tenemos z, pues para hallar x nos podemos venir, por ejemplo, aquí, y x, como sería igual a 4i, pues 4 por 2,4, que es lo que me acaba de dar y, hace un total de 9,6. Ya tenemos el valor de los tres, por lo tanto la solución es que el ensamblado de las partes mecánicas dura 9,6 minutos, las terminaciones exteriores 2,4 minutos y el acabado interior 4 minutos. Sumando los tres tiempos nos da un tiempo total de ensamblado del coche de 16 minutos. Espero que se haya quedado claro, como está contado, os haya gustado como está. Vamos a por el siguiente ejercicio. El ejercicio 2 de esta prueba de acceso a grado superior de la Comunidad de Aragón de 2024 nos da 3 puntos. El punto A de coordenadas 2 menos 3, el B de coordenadas menos 1, 5 y el C de coordenadas 0, menos 3. Nos pide que hallemos la recta que pasa por los puntos de momento A y B. Bien, lo mejor es dibujarlo para tenerlo clarito. Un eje de coordenadas. El punto A, 2 menos 3, sería 2 hacia la derecha y menos 3 hacia abajo. Aquí se encuentra el punto A. El B, menos 1, 5, menos 1 de la X hacia la izquierda y 5 hacia arriba. O sea que se encuentra ahí. Y entonces nos pide la ecuación de la recta que pasa por AB, que sería esta recta de aquí. Esa recta R la vamos a hallar con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Es esta fórmula de aquí, donde x sub 0 e y sub 0, por ejemplo, podrían ser las coordenadas de A, y luego x sub 1 e y sub 1 las de B. Y entonces sustituyendo, pues nos va a quedar x, que esa se queda como está, menos x sub 0, que sería 2, partido por x sub 1, que es menos 1, menos x sub 0, que sigue siendo 2, igual a i, que se queda también como está, menos i sub 0, que sería menos 3, por lo tanto, menos y menos va a dar más 3, y en el denominador nos va a quedar i sub 1, que es 5, menos 3, es decir, más 3 también. Operando, nos queda x menos 2 dividido entre menos 3, y aquí i más 3 dividido entre 8. Si multiplicamos en cruz, nos va a quedar 8x menos 16, y aquí igual a menos 3i menos 9. Si lo reordenamos todo, nos va a quedar todo hacia la izquierda, 8x más 3i, y este menos 9 pasará sumando al menos 16, dando un total de menos 7, igual a 0. Pues ya lo tenemos, el apartado A, y en el B nos pide que, a partir de estos tres puntos de antes también, ahora nos pide la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta obtenida hace un momento en el apartado anterior. Pues como la recta del apartado anterior, os recuerdo que era esta que va a aparecer por aquí, esta 8x más 3y menos 7 igual a 0, pues si el punto C, al estar en coordenadas 0 menos 3, estará aquí. La recta que nos piden es una recta perpendicular a R que pasa por C, es decir, así, más o menos. Esta sería la recta perpendicular que nos piden. Bien, esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Tenéis que saber que de una recta, cuando está en forma general, así, ax más b más c igual a 0, como está la recta R ahora mismo, su pendiente m se calcula haciendo menos a entre b. La a es el coeficiente de la x y la b el de la y, con lo cual nos va a quedar en este caso que la pendiente de R, al tener esta ecuación, pues sería menos 8, bueno, menos lo pongo delante, el 8 arriba al numerador, entre 3. Menos 8 tercios. Esa es la pendiente de la recta R. Pues la pendiente de una recta perpendicular a ella, tenéis que saber que es la misma pero inversa y cambiada de signo. Es decir, en vez de menos 8 tercios, sería menos, que sería más, porque menos por menos es más, y en vez de 8 tercios, pues la misma fracción pero al revés, 3 octavos.
¿Lo entendéis? Siempre cuando vamos a darle la vuelta a una fracción, 1 partido por una fracción es la misma fracción pero al revés. Y encima es cambiada de signo porque llevo menos por fuera. Por lo tanto, si la pendiente de R era menos, la de la perpendicular será positiva. Y valdrá pues la fracción inversa, que es decir, 3/8 en vez de 8/3. Como ya tengo la pendiente de la recta y sé el punto por el que va a pasar, que es C, 0 menos 3, vamos a usar la ecuación de la recta, la punto pendiente. Entonces la I se queda como está, menos la I sub 0, que sería el menos 3 de aquí, por lo tanto menos y menos va a dar más 3, igual a la pendiente, que lógicamente será la de la perpendicular, es decir, 3/8, y dentro del paréntesis pondremos X menos la primera coordenada del punto, que era 0. Operando, este 8 está aquí dividiendo, pasaría multiplicando, quedando 8i más 24, y aquí igual a 3 por x, que es 3x, porque 3 por 0 es 0, no lo voy a poner. Si lo ordenamos, me lo traigo todo hacia la izquierda, me va a quedar la perpendicular directamente, menos 3x más 8i más 24 igual a 0. Y para que quede todavía mejor, la vamos a cambiar entera de signo, con lo cual, aunque eso no es obligatorio, quedaría así mejor. La recta perpendicular a R tendría de ecuación general 3x menos 8y menos 24 igual a 0. Y ya estaría con esto explicado el ejercicio. Espero que os haya gustado. Vamos a por el siguiente. El ejercicio es muy completito. Nos dice que dada esta función, x cuadrado más 4,5x más 5, nos pide en el apartado A que halláis analíticamente los puntos de intersección de esta función con los ejes de coordenadas. Pues eso tiene dos pasos. Primero con el eje Y, que lo que se hace es darle a la X el valor 0, y luego con el eje X, que se hace lo contrario, le damos el 0 pero a la Y. Y entonces, si hacemos esto que se hace en un momentito, dándole a la X el 0, pues lógicamente 0 al cuadrado menos 4,5 por 0 más 5, total va a dar 5. Entonces el punto donde esta función corta al eje Y sería el 0 de la X y 5 de la Y. Ese sería el punto de corte con el eje Y. Y con el eje X hay que darle el 0 a la Y, con lo cual la Y y la f de x, que sepáis que es lo mismo. Por lo tanto, nos va a quedar esta ecuación de segundo grado, que aplicando la fórmula que ya me imagino conocéis todos, donde en este caso A vale 1, B vale 4,5 y C vale 5, aplicando la fórmula nos va a quedar x igual a menos b, es decir, a menos 4,5, más menos la raíz cuadrada de 4,5 al cuadrado, menos 4, que va fijo en la fórmula, por a, que vale 1, por c, que vale 5. Todo entre 2 por a, que valía 1. Seguimos operando, nos queda menos 4,5 más menos, dentro de la raíz 4,5 al cuadrado son exactamente 20,25, y 4 por 1 y por 5 da 20, por lo tanto sería menos 20. Todo partido por 2. Hacemos la resta del radicando de la raíz, dejando el resto como está. Dentro de la raíz nos va a dar 0,25, lógicamente, y partido por 2, por supuesto, como digo, se queda todo el resto igual. Y entonces, como la raíz de 0,25 es 0,5, pues nos va a dar menos 4,5 más menos 0,5, todo entre 2, dando dos soluciones. Si sumamos, menos 4,5 más 0,5 daría menos 4 entre 2, que es menos 2. Menos 2, 0. Y menos 4,5 menos 0,5 da un total de menos 5, que entre 2 son menos 2,5. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X son estos dos, el menos 2, 0 y el menos 2,5, 0. Así de sencillo. ¿Lo habéis entendido? Primero se suma y luego se resta. Bien, pues vamos al apartado B. Y en el apartado B lo que nos pedía de la función era que calculásemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función. La derivada de x cuadrado es 2x, porque el 2 pasa por delante y la x pierde un grado en el exponente. Si no tenéis mucha idea de derivadas, en mi canal tengo derivadas partiendo de 0. Ahora os pondré por aquí el enlace por si queréis practicar. Y la derivada de 4,5x, la derivada de cualquier constante por x, es dicha constante, o sea, más 4,5. La derivada de un número es 0, por lo tanto no hay que ponerla. Esta derivada, 2,5x más 4,5, lo que hay que hacer ahora es igualarla a 0 para hallar así los puntos críticos. Entonces, si despejamos de aquí x, nos queda que 2x sería igual a menos 4,5, porque lo que cambia de lado cambia de signo, ya sabéis. X, por lo tanto, tendría un valor de menos 4,5 entre 2. O lo que es lo mismo, el punto crítico sería menos 2,25. Y ahora solo que en una recta real colocamos el menos 2,25 que acabamos de obtener.
y le damos arbitrariamente un valor de antes y un valor de después en la derivada de la función. Por lo tanto, haciendo f', por ejemplo, para el valor menos 3, que es el que he optado darle de esta zona, pues nos va a quedar 2 por menos 3 más 4,5, o lo que es lo mismo, menos 6 más 4,5, o lo que es lo mismo, menos 2,5. Es decir, da negativo, que es lo que me interesa al fin y al cabo, no me interesa lo que dé, sino su signo, y por lo tanto en ese tramo es negativo y por lo tanto decreciente. Mientras que si le damos, por ejemplo, el 0, que es un valor que he optado darle de la otra zona, pues sería 2 por 0 más 4,5. De todo esto va a terminar dando 4,5 y por lo tanto al dar positivo en ese tramo será creciente. Ya si lo colocamos así en forma de intervalo, pues queda hasta mejor. La función es decreciente desde menos infinito hasta menos 2,25 y es creciente desde menos 2,25 en adelante. ¿Ha quedado claro? Pues espero que sí. Muy bien, chicos y chicas, vamos a por el siguiente ejercicio. Dice que se quiere instalar una cinta transportadora para elevar grava en un molino de olivas desde la tolva de recepción hasta la lavadora deshojadora. La distancia en horizontal entre los puntos inicial y final es de 8 metros y la diferencia de alturas entre el principio y el final de la cinta es de 4,5 metros. Bueno, pues con todos esos datos nos pide de momento que hallemos la longitud de la cinta transportadora. Aquí tenemos la tolva de recepción de la grava y la tenemos que elevar a través de esta cinta transportadora hasta la lavadora deshojadora, y eso está a una altura de 4,5 metros y la distancia horizontal era de 8 metros, que nos lo decía el enunciado. Y de momento nos piden esta L, que es la longitud de esta cinta. Bien, pues como de este triángulo conocemos dos lados, este triángulo es rectángulo, por supuesto, y conocemos los dos lados que serían los catetos, y nos está pidiendo la hipotenusa, podemos usar el teorema de Pitágoras, en el que, acordaros, que nos decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Por lo tanto, nos va a quedar L cuadrado, que es lo que nos desconocemos, lo que no sabemos, igual a 8 al cuadrado, que es uno de los catetos, más 4,5 al cuadrado. Operando, L cuadrado sería igual a 64 más 20,25, o lo que es lo mismo, L cuadrado igual a 84,25. Para quitar el cuadrado hacemos la raíz cuadrada, que nos da un total de 9,18. 9,18 metros es lo que mide la cinta transportadora de la grava. Bien, pues lo que vamos a usar para elevar la grava. Bueno, pues vamos ahora a ver lo que nos pide en el apartado B, que nos pide el ángulo de inclinación de esta cinta precisamente sobre el suelo, este ángulo alfa. Como conocemos del triángulo los tres lados, la hipotenusa y los dos catetos, podemos usar indistintamente la fórmula del seno, del coseno o de la tangente, la que veamos oportuno. Y vamos a usar, yo he usado la de la tangente, porque la tangente de un ángulo, que sepáis que es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, mirando desde el ángulo alfa. Por lo tanto, tangente de alfa será igual a 4,5 entre 8. Haciendo esa división aproximadamente nos da 0,5625, y entonces para calcular el ángulo alfa se utiliza la calculadora del siguiente modo. Escribimos la cantidad 0,5625 y la secuencia de teclas que hay que presionar es primero la tecla Shift, a continuación la tecla tangente y posteriormente el igual. Y después de hacer esa secuencia de teclas nos sale ya el ángulo, que es de 29,36 grados. Ya lo hemos puesto en su sitio. Bien, pues ahora a ver lo que nos pide, porque tiene dos apartados más este ejercicio. Espero que os esté gustando como está contado. Bien, ahora nos dice que como el ángulo de la cinta provoca que se caigan muchas olivas, necesitamos reducir su inclinación. Para ello consultamos con el proveedor de la cinta y nos señala que el ángulo máximo aconsejable de inclinación de la cinta respecto al suelo es de 22 grados. Con esa premisa nos dice que cuántos metros debería bajarse la lavadora deshojadora. Bueno, pues vamos a poner aquí todos los datos que tenemos. Esta ahora la nueva altura a la que se encuentra la lavadora. Y aquí lo que vamos, recuerdo que antes estaba a 4,5 metros, estaba más alta, y ahora pues para hallar esta X, que representaría el cateto opuesto a 22 grados, lo que relaciona el cateto opuesto con lo que conocemos que es la hipotenusa de 9,18, que es la longitud de la cinta transportadora, que eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que tiene menos inclinación, está más bajita. Pues como digo, lo que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Entonces, sustituyendo, quedaría seno de 22 grados igual a cateto opuesto, que es X,
esta de aquí, entre 9,18, que es la hipotenusa, la longitud de la cinta. Este 9,18 que está dividiendo pasaría multiplicando, y x sería el producto de 9,18 por el seno de 22. Haciendo la operación con la calculadora, pues nos da un valor de 3,44 metros. Bien, si antes estaba a 4,5 metros de altura la lavadora deshojadora y ahora solo está a 3,44, lógicamente, como nos pregunta que cuántos metros debería de bajarse, pues solo hay que hacer la resta de 4,5 menos 3,44, y eso nos da 1,06. 1,06 metros, un poquito más de un metro, es lo que hay que bajarla la lavadora deshojadora. Y tiene un apartado D también en el que nos pide que a qué distancia horizontal debe estar el principio y el final de la cinta. Ahora nos pide esta distancia nueva a la que se encuentra. Lógicamente estará más lejos porque como lo hemos bajado y el ángulo es más bajito, habrá que alejar, esta distancia será más grande. Bien, ¿cómo la calculamos esta distancia? Pues pensemos que esta I representa del ángulo de 22 grados su cateto contiguo, y lo que relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa es la función coseno. Entonces coseno de 22 grados sería igual al cateto contiguo, que es la I, entre el 9,18, que era la longitud de la cinta que hace la función de hipotenusa. Entonces 9,18, que está aquí dividiendo, pasaría multiplicando a coseno de 22, y haciendo la operación con la calculadora nos da 8,51 metros. Esa es la distancia horizontal que ahora tiene o que existe bajo la cinta transportadora. Espero que haya quedado claro los 4 apartados de este ejercicio. Vamos a por el siguiente. Fácil, ya veréis, nos dice que en un 3 viajan 83 personas, de ellas 40 son francesas, 15 alemanas y el resto holandesas. De los viajeros están jubilados el 30% de las francesas, el 60% de las personas alemanas y el 50% de las holandesas. Si se elige una persona que viaja en el tren al azar, hay que hallar 3 apartados: la probabilidad de que sea holandesa, la probabilidad de que sea alemana y jubilada, y la probabilidad de que sea jubilada en general. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un diagrama de árbol que recoja toda la información del enunciado. Entonces por aquí están los franceses, las alemanas, las personas holandesas. Pues la probabilidad que pertenezca a cada una de estas nacionalidades se calcula a través de la ley de Laplace, que para el que no lo recuerde, Pierre-Simon Laplace dijo que la probabilidad de un suceso se calculaba dividiendo el número de casos favorables a ese suceso entre el número de casos posibles. Entonces, por ejemplo, si elegimos una persona al azar, la probabilidad de que sea francesa pues serán 40, que son las personas francesas que hay, los favorables, entre 83, que es el total, los números posibles, el número de casos posibles. Este cociente da 0,48. He redondeado todas las probabilidades a las centésimas. Ahora, de ser alemán, pues sería más de lo mismo, 15, porque son las personas alemanas que hay, entre el total 83, 0,18. Y para sacar o averiguar las holandesas, que no nos lo da el enunciado, pues es muy fácil. Si había 83 personas en total y le quitamos franceses y alemanes, pues me quedan solo las holandesas, y esas son 28 de 83, que da 0,34. Bien, estas personas pueden estar jubiladas o no. Y entonces pues vamos a completar el diagrama de árbol poniendo jubilada o no jubilada según el caso. Y vamos a ir poniendo los datos que nos da el ejercicio. En el caso de los franceses están jubilados el 30%, 0,3, 30 entre 100. Por lo tanto, sin jubilar, pues será el resto, 1 menos 0,3, que eso son 0,7. En el caso de los alemanes están jubilados el 60%, 0,6, pues sin jubilar el resto, 1 menos 0,6, es decir, 0,4. Y en el caso de los holandeses, mitad y mitad. El 0,5 está jubilado y el otro 0,5, que sería el resto, pues está sin jubilar. Ya tenemos el diagrama de árbol que recoge toda la información. Ya podemos contestar todos los apartados. En el A nos pedía que fuera la persona elegida al azar holandesa. Eso lo acabamos de averiguar aquí hace un momentito. Holandeses, su probabilidad asciende a 0,34, 28 de 83. La probabilidad de que sea alemana y jubilada. Bien, antes de continuar con el apartado B, este I, quiero deciros que en probabilidad, cuando decimos O, hacemos referencia a la unión de los sucesos, y eso se calcula sumando las probabilidades de ambos. En cambio, cuando decimos I, como en este apartado B, pues estamos haciendo referencia a la intersección, y eso se calcula multiplicando las probabilidades. Entonces, la probabilidad que la persona elegida al azar sea alemana y al mismo tiempo jubilada, pues será multiplicar la probabilidad de ser alemana, que era 0,18,
por la probabilidad de ser jubilada, que era 0,6. Todo ello nos da un total de 0,108. Es decir, esa es la probabilidad de que la persona elegida al azar sea una persona alemana y jubilada al mismo tiempo. Y ahora en el apartado C nos pide la probabilidad que la persona elegida al azar sea jubilada, independientemente de la nacionalidad que tenga. Pues eso está claro que se calcula aplicando la fórmula de la probabilidad total, que nos diría la probabilidad de estar jubilado sería la probabilidad de ser francés y encima estar jubilado, o bien la probabilidad de que la persona elegida al azar sea alemana y esté jubilada, o bien la probabilidad de que sea holandesa y esté jubilada. El caso es que esté jubilada. Y entonces estos símbolos de unión e intersección, tenemos claro que la unión se traduce por un más y la intersección por un por. Entonces aplicando pues la fórmula solo quedaría sustituir los datos de la tabla de aquí, del diagrama de árbol que hemos hecho hace un rato. Entonces la probabilidad de ser francés en general era 0,48. Por la probabilidad de ser jubilada la persona cuando era francesa, que era de 0,3, más la probabilidad de ser alemán en general, que es 0,18, por la probabilidad de estar jubilado cuando eres alemán, que es de 0,6, más la probabilidad de ser holandés, la persona que era 0,34, por 0,5, que es la probabilidad de que esa persona esté jubilada. Pues haciendo las operaciones, acordaos que el producto tiene preferencia a las sumas, pues este producto da 0,144, este otro da 0,108 y este de aquí da 0,17. La suma de estos tres términos da que la probabilidad de estar jubilado en general es de 0,422. Espero que haya quedado claro, que os guste como está contado. Si es así, seguidme en mi canal para no perderos ninguna de las novedades. Venga, muy pronto nuevos exámenes y nuevos ejercicios en mi canal de Academia Diego. Suscribiros. Chao, chao, nos vemos.